nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, toda su junta directiva, bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado webinar de los días martes. Hoy, como siempre, pues con invitado de lujo, no sin antes invitarlos para el evento del fin de mes, que es el próximo martes, el cual va a ser discusión de casos clínicos. Esta vez vamos a tener invitado a un posgrado de Colombia y 2 posgrados de Caracas. Entonces están totalmente invitados para ese evento. Bueno, el día de hoy tenemos, como dije antes, pues un invitado de lujo, el doctor Rodrigo Castaño. El doctor Rodrigo Castaño. Doctor Castaño, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. De los 10 errores más frecuentes que debemos evitar con el... Adelante, doctor Castaño. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Estuve muy contento con esta invitación, poder compartir algunas de las experiencias con el uso de los stents. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana por la gentil invitación, en cabeza de la doctora Yuraima Montilla, igualmente por la estrecha colaboración que he tenido con el doctor José Di Giorgio. Y entonces mi interés es referirme a lo que a mi juicio son los 10 errores más frecuentes que se cometen con el uso de los stents. Yo quisiera ambientar esta presentación con una experiencia de unos meses atrás. Esta es una paciente de bastante edad, un poco más de 80 años. Es una monja de la comunidad donde trabajo, uno de los hospitales donde trabajo. Es remitida por un tumor pilórico, con un ataque leída como tal y una endoscopia leída como tal. Yo entro y como ven allí, veo que la masa es un poco más proximal a lo que está descrito y realmente en la endoscopia inicial no pudieron franquear el tumor. Yo pude entrar con bastante esfuerzo a través del tumor y me encuentro un píloro preservado, esta masa, y hay además una lesión cardial que no fue advertida en la endoscopia inicial. Entonces me encontré con 2 tumores, uno corporal, el otro cardial que ven allí, y aquí estoy pasando el stent. La intención mía era resolver con un solo stent las 2 obstrucciones que tenía la paciente, pero desafortunadamente era un stent de 10 centímetros y no me alcanzó. Aquí la TAC previa de la paciente, en la cual se muestra que el tumor mide más o menos 6 centímetros, o sea que escasamente me daba para paliar la lesión corporal. Entonces pedí un segundo stent y no había en ese momento un segundo stent en el servicio. Entonces resolví la obstrucción más distal y al día siguiente ya tuve que hacer una segunda endoscopia para hacer la liberación de un segundo stent. Aquí ven la masa cardial, aquí es la retrovisión. Aquí estoy entrando a través del stent inicial, pasando una guía en forma distal hacia el duodeno. Retiro el endoscopio y aquí ven en la fluoro cómo el stent se pone un stent coaxial, un stent dentro de otro y logro poner un stent básicamente que va del esófago al duodeno para paliar. El control con esofagograma se demuestra un paso fácil a través de los 2 stents con llenamiento del bulbo duodenal y distalmente del intestino. Entonces aquí hubo varias situaciones que de pronto motivaron el de organizar esta charla. No contaba realmente en el momento de intentar hacer la resolución del caso con un inventario adecuado. Entonces, otra situación fue que hubo una mala interpretación de las imágenes, tanto endoscópicas, porque no se advirtió un stent cardial, igualmente de la tomografía. Entonces, sumando estas situaciones, me pareció que bien valía la pena hacer unas consideraciones con respecto a los potenciales errores que se puedan tener durante la colocación de un stent. No tengo ningún conflicto de interés. Si eventualmente se me sale la marca de algún stent, tengan la certeza que no he sido patrocinado por ninguno de ellos para absolutamente nada. Digamos que más que conflicto al tratar de armar la charla y de hacer una publicación que estoy organizando en el momento, básicamente ha sido con la consecución de la literatura. Me di a la tarea de buscar en PubMed, como ven allí,
Esto es una grabación de mi pantalla de este fin de semana pasado. Buscar en eso, stent de esófago me encontré más de 4.000 publicaciones y al tratar de encontrar los errores, parece que nadie se ha equivocado con el uso ni de los stent colorectales, 1.161 publicaciones y tampoco hay errores. Lo mismo fue para otras publicaciones como el videopancreático y el gastrodenal. Entonces, como ven, no hay ningún acervo bibliográfico donde yo me pueda sustentar y realmente lo que ustedes van a escuchar aquí va a ser la experiencia de un poco más de 20 años poniendo estos stent y quise darle un orden a la presentación y traté de hacerlo entonces tratando de agrupar esos errores en forma cronológica. Me pareció pertinente hacer unas consideraciones en qué nos podemos equivocar antes de poner el stent, durante su liberación y después de que hemos liberado el stent. Entonces, el derrotero que vamos a seguir es, antes del stent, me parece muy importante tener presente la historia clínica, revisar los rayos X, como me sucedió con la monja, el video con el que abrimos la presentación. Se debe tener una comunicación muy directa con el paciente y sobre todo ser muy franco y directo sobre cuáles son los potenciales alcances del stent. Muchas veces cuando un paciente viene a un stent ya es un paciente en términos generales que tiene ya una condición ya terminal muy frecuentemente y los pacientes ven en el stent una solución a todos los problemas, cosa que no va a ser así y esto tiene que ser muy claro. Igualmente, como vimos también en el caso de la monja inicial, tener certeza de un inventario, de que están los suficientes materiales en el momento de hacer la liberación del stent. Siempre tener un stent extra, el stent puede fallar en su liberación o necesitar, como en el caso que vimos, de un segundo stent. La función hepática, tenerla presente sobre todo cuando vamos a poner stent gastrodenales. Los stent gastrodenales, recuerdan, van a sentar sobre la papila y si el paciente hace manifestaciones de ictericia, poner un stent a través del entramado, stent biliar a través del entramado del stent gastrodenal va a ser mucho más difícil. A todos estos puntos yo me referiré ya más en forma más directa y más puntual. Tener en cuenta en las obstrucciones, sobre todo gastrodenales, la descompresión del estómago, el riesgo de broncoaspiración es alto, de stent gastrodenal. En todas hay por lo menos un par de casos, 2, 3 casos de broncoaspiración con desenlaces fatales frecuentemente. Intentar dilatar o pasar el stent una vez ha sido liberado es otra condición que nos lleva al error. Muy importante esto al momento de la liberación, tener presente una tracción y una contratracción. Esto lo debe liderar el endoscopista, el que tiene el endoscopio en la mano. Esperar efectos inmediatos. Otro error, y también lo ilustraré en su momento. Y después de que hemos liberado el stent, todo paciente debe salir con un instructivo de qué come, qué no come, cuándo su revisión, en caso de que el paciente tenga una disfunción del stent, dónde debe acudir. Y para mí es fundamental igualmente llevar una base de datos, tener un registro de los pacientes a los que le hemos llegado a poner el stent y que debemos saber qué situación anómala se presenta con él, qué complicaciones, una certeza pues realmente de qué estamos haciendo con nuestros pacientes y con este material. Entonces, para empezar, este es un paciente, con respecto a uno conocer las biopsias, este es un paciente de un poco más de 70 años, paciente curso ictérico y con pérdida de su condición general. Una resonancia sugiere el doble conducto, una CEP extrainstitucional. El paciente después de 11 meses viene en franca mejoría con un stent disfuncional, está la sospecha de un cáncer, pero el paciente no ha perdido su condición clínica. Observen la inyección que el stent ya está colonizado. Le hicimos una colangioscopia y por medio de biopsias e imágenes, esta es la primera generación del Spyglass. Obviamente la imagen ahora es mucho mejor. Entonces, pudimos llegar a por biopsias, llegar a un diagnóstico de una colangiopancreatopatía por inmunoglobulina G4. Entonces, en este paciente, el problema fue que se le puso un stent descubierto, ese stent simple, con una patología benigna que ya respondió a su terapia con esteroides correspondientes, con recambios de stent plástico, porque la remoción es imposible.
Entonces, para tener presente en nuestros pacientes, tener una certeza y sobre todo si vamos a usar, estén totalmente descubiertos. Una segunda situación, esta paciente, los antecedentes quirúrgicos, justamente me la remite un cirujano. Yo encuentro por disfagia después de una funduplicatura, yo encuentro restos alimentarios, veo a la retroducción una funduplicatura laxa, yo le sugiero que le haga un esofagograma y el paciente me la manda con este esquema y para del abrir el esófago, la presión del stent contra el góretes, yo le comunico esto al cirujano y al día siguiente se decidió ponerle esta gastrostomía para lograr alimentarla. Esta situación mejorando, se logró alimentar por la gastrostomía, pero vean aquí un mes más tarde la paciente está con el góretes expuesto a través del esófago y la paciente tuvo que ser llevada a cirugía para corregir esta catástrofe. Obviamente hacer elucubraciones de si yo hubiera puesto o no el stent, sabiendo que tenía un góretes, que corrigió una hernia tal, en el 99% de las hernias dentales se corrigen con los propios tejidos del paciente, pero esta es una situación que debemos tener en cuenta y que bien vale la pena tener certeza de que fue lo que hizo el cirujano que, en el acto previo que motivó pues esta intervención como esta en la paciente. Entonces fue un caso bastante dramático, pero la paciente afortunadamente evolucionó. Cuando yo me refiero aquí a la comunicación y a los alcances, vean, esta paciente, generalmente uno cuando va con un stent se limita a decirle los riesgos del paciente, que se puede migrar, que se puede perforar. Yo estoy pasando aquí por una estrechez duodenal de un paciente con úlcera de páncreas, el paciente no come, el paciente viene perdiendo ictérico, yo logro anular la papila, hago la inyección y observen la estrechez y la dilatación preestética como consecuencia estoy avanzando ya el stent, aquí estoy liberando un stent biliar y a continuación procedo a dejar una guía avanzada. Observen esa cavidad de la bilis, una bilis de una colestasis biliar prolongada. Ahí lo voy a paliar y aquí como ven una guía distal y sobre esa guía libero un stent duodenal que queda en muy buena posición, un stent duodenal descubierto. Esto lo hice con el colonoscopio. Prefiero el colonoscopio al duodenoscopio, es un stent de uso a través del canal de trabajo. Yo me sentí muy a gusto con el resultado final y a la semana que hablo con la familia me plantea, un familiar me plantea que no, que sí, que la paciente está comiendo y que realmente se ha despintado, que ya la orina no es tan oscura, pero que el dolor que tiene en la espalda, de repente tenía un C de páncreas irradiado a ganglios retroperitoneales con invasión del plejo celíaco. Y obviamente ellos tenían unas expectativas con el stent que iban más allá de lo que podía brindar el stent y era que les permitiera comer y bajar sus niveles de bilirrubina. Entonces, yo me quiero referir a este aspecto de la paciente que no debemos centrarnos más en que el paciente se puede complicar con el stent, sino realmente cuáles son los alcances del stent, hasta dónde llega, si hay un dolor por una invasión retroperitoneal, compromiso metastásico hepático, esto debe quedar claro para el paciente y para la familia. Cuando hablamos ya del inventario, no sé, todos estos estén en el servicio. Realmente me parece que lo pertinente es estar familiarizado con dos marcas. Entre ellas hay diferencias en los días, en los tamaños, y eventualmente uno puede recurrir a uno u otro. Yo pienso que es fundamental uno familiar, uno máximo dos stents. No se hace falta tener dos stents biodegradables, Poliflex que ya prácticamente salió del mercado. Y dentro del inventario, igualmente, tampoco estamos hablando de tener, principalmente para en equipos sofisticados, no hace falta un endoscopio robótico, ni mucho menos. Como les digo, ese armamentarium puede ser muy restringido, cada vez gana más espacio los stent por aposición. Es fundamental, me parece, tener dentro del servicio un stent tipo LAMS. Estos stents se acoda mucho. Yo no recomiendo el uso de esta pistola. Se debe hacer la liberación manual
porque no siempre vamos a tener esa posibilidad de liberar el stent con la pistola. Si se va a retirar, que haya un asa. Esta guía está un poco pixelada, la imagen igual que esta, pero no quería sacarla con marcas de menor píxel. La preferida mía es la guía metálica del Savary, lo mismo que esta guía de Amplex. Es generalmente con lo que yo libero mis stents. Consiguiendo resultado de un poco más de un mes, estoy con el colonoscopio para poner un stent duodenal. Este es el antro deformado por un gran tumor. Logro flanquear el tumor antral, llego hasta la tercera porción para la guía, dejé el stent distal, trayecto antral de la una veré lo que con la mitad del stent y luego me vine hacia el antro y terminé de hacer la liberación ya en el antro, para fortuna pues salvando el stent sin necesidad de tener que utilizar otro. Entonces, siguiendo con el inventario, como les digo, es clave, a mí me parece fundamental hacer esta liberación siempre, una guía muy firme, una guía de metal. Con respecto a la función hepática, este paciente paso por el duodeno y me encuentro aquí una zona inflamada, una zona enrojecida, una zona indurada. El paciente corresponde a una invasión del cáncer, es un stent que liberé sobre una guía de una guía metálica. De allí viene la tormenta y para mi fortuna, cuando logro canular el stent, me doy cuenta que la papila está preservada hasta unos milímetros por debajo del margen distal del stent. Me permitió canularlo. Observen la inyección donde está la amputación del colédoco. Aquí estoy pasando un stent biliar para también una bilis de colestasis prolongada, y con esto ya quedó con unos stent aquí, uno duodenal y uno biliar, pero como les digo, siempre que se vaya a hacer la liberación de un stent, lo pertinente biliar es tener datos, perdón, de stent duodenal, tener datos de bilirrubina, fosfatasas, que no suceda que de más temprano que tarde una obstrucción biliar, y con el stent duodenal vamos a tener más dificultades. Entonces, digamos que esto sería lo que corresponde a los 10 errores antes de poner el stent. Vamos a hacer las consideraciones ahora con respecto a cuando estamos liberando el stent. Lo primero para tener en cuenta cuando tenemos un stent gastrodenal es que siempre debemos observar esta tensión gástrica, tiene una evacuación gástrica adecuada, y miren el contenido gástrico. Este paciente está totalmente lleno de su estómago, el paciente no está entubado, obviamente el paciente ha comido pues, lo que le ha permitido su enfermedad, y a pesar de que yo le dejo una sonda con lavado, miren que todavía habían restos alimentarios en este paciente, con alto riesgo de broncoaspiración. Ante esto, lo mejor es hacerlo con la vía aérea protegida. Este es un stent que me piden revisar. Este paciente yo le había puesto un stent, vieron este fondo de material alimentario. Donde uno me da una porción, que uno vaya a hacer una revisión del stent, siempre debe tener presente que ese estómago va a estar lleno y que las tasas de broncoaspiración en las series gastrodenales, siempre en las series gastrodenales con altos números, siempre hay algún número de pacientes con broncoaspiración. Otro error para que cometemos, este error fue bastante, una torpeza de mi parte. Ven aquí una retrovisión, una lesión del cardio, con eso como consecuencia de esa dilatación. Quise ver que distalmente le están cuando entro, me doy cuenta que me hacia la cavidad gástrica. Entonces retiro el
y me encuentro que el stent está migrado hacia el cuerpo gástrico, pero esto es una situación que es fácilmente solucionable, no es sino capturar el stent y reubicarlo. No es pertinente uno tratar completamente estos stents. Esta paciente es una paciente que no puede constar en los y lanzar un stent totalmente cubiertos. Aquí está la liberación del mismo. Y hasta ahí llego nomás. Ya la lección está aprendida. Y la paciente sale y en la sala de recuperación está muy adolorida. Le hago una placa de tórax y la paciente después, donde hizo una gran colección, pero esto se resolvió pues con una sonda tórax. Se demoró un poco más porque la sonda tórax se le puso un poco adelante, me gusta dirigirla más hacia atrás, y de pronto ese factor mecánico incidió para que la recuperación no fuera tan expedita como hubiera querido. Ahí ven el stent ya ahí franqueando la zona tumoral. Es una situación que se da cuando forzamos el ingreso a través del tumor y se pueden eventualmente fracturar estos tumores. Bueno, otra situación es dilatar los stents. Yo nunca dilato los stents. Esta es una muy buena revisión de los stents por aposición. Este es un stent, pero casi que por rutina estos stents siempre se dilatan. Aquí estoy, esta es una anastomosis esófago-gástrica después de un ascenso gástrico por un CA de esófago distal. Ya se libera la copa proximal y eso uno lo ve pequeño. Y siempre está la tentación y casi siempre recomiendan hacer estas liberaciones. En esta revisión que vieron, ellos recogen la experiencia con esto de LAMS y son de 138 casos. Observen que el 40% de los efectos adversos fueron las migraciones. Observen, en cualquiera de estas ubicaciones, esofágica, gástrica, gastrodenal, colónicas o en sitios no especificados, siempre cuando habían 5 complicaciones, la mayoría en este caso 3 por migración, aquí de 6 complicaciones, otras 3 por migración, y siempre la principal complicación, como lo recoge esta revisión, es la migración, y yo pienso que es por el hecho de dilatar estos stents. Yo pienso que debemos ser muy pacientes, muy tolerantes, y me parece que no es pertinente hacer una dilatación inmediata, poco que el nitinol haga su función, que en términos generales en 48 a 72 horas él adquiere su diámetro final. Cuando hay una excepción para esta regla de la que les hablo, observen allí una semana atrás y la biopsia mostró cambios adenomatosos y no mostró un cambio de cáncer. Y yo sabía que la paciente tenía un cáncer. No pude pasar inicialmente, me tocó dilatarla, como vieron allí, con una bujía de Savary, de pasar el endoscopio. Logré pasar el endoscopio, no había ningún componente tumoral en el cardio a la retrovisión. Y observen, ahí está la guía del Savary, sobre la cual libero el stent. Entonces, es en este caso donde yo consideraría la opción de dilatar cuando no tengo una biopsia y no tengo acceso al tumor directamente. Muy frecuentemente esto puede pasar. Hacemos unas biopsias cuando hay una estrechez crítica, es una biopsia que es casi a ciegas, y si no tenemos una biopsia, representatividad de dilatar. Esta es una situación que en buena medida marca el éxito del stent. El trabajo conjunto está en nuestra unidad de endoscopia con Gloria, que siempre me apoya mucho en esta, solo gestos o monosílabos, saber con el equipo para dónde vamos, y aquí estamos liberando un stent, una anastomosis colorectal que quedó estrecha. Entonces, como les digo, esta interacción y esta comunicación es fundamental. También insisto mucho durante esta liberación, esta situación, el stent debe estar totalmente extendido, no debe haber un asa en el stent. Aquí estamos liberando otro stent colónico
y observen la postura de la ayudante, que es la que libera el stent. El mango va contra su pecho y la liberación la hace la mano izquierda, es la que retrae la cánula, la que retrae el introductor y libera el stent. Uno como operador, aquí con el colonoscopio, el endoscopio, entonces es el que va determinando cuánto puede movilizarse el stent en sentido proximal y distal y el que lo mantiene realmente in situ. Y obviamente inicialmente con esta cintura y pasadas las 48, 72 horas sucede esto. Ya el stent adquiere su máximo diámetro y se solventa la obstrucción en el paciente. Aquí vamos a darle lo que es darle tiempo al tiempo. Observen otro ejemplo de una liberación de un stent duodenal. Aquí ven la incisura angular y se le está franqueando el píloro. También tiene un stent biliar previo. Y observen la cintura que había en ese stent. De pronto el cáncer de páncreas es el que más desmoclasia puede tener y el que más cintura induce. Entonces, andar con calma, que muy frecuentemente con despacio podemos obtener los mejores resultados y la mejor presa al momento de resolver estos casos. Esto era un poco más enérgico en mis decisiones. No veía que el stent se me abría y estaba angustiado, me metí con el endoscopio y terminé trayéndome el stent en la cavidad gástrica. Después de haber quedado en muy buena posición, como les digo, estos son casos de pronto, no en mi juventud, porque no estaba muy joven tampoco hace 15 años, pero sí un poco más incisivo con mis actos. Entonces hay que esperar, no nos debemos acelerar y vamos a tener mejores resultados. Bueno, ya entramos a la recta final. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos evitar errores después de haber liberado el stent? A mí me parece que es fundamental que el paciente salga para su casa con un instructivo escrito en su mano. Observen, el año 1999, llevábamos un año molestando con el stent, un pedazo de mango. Esto es el 7 de diciembre, víspera del Día de la Virgen en Colombia. Es casi un festivo acá. Me toca de esófago, gastrectomías totales con anastomosis de esófago legionales y hemos acumulado una muy buena experiencia con el uso de estos stents. Tenemos una tasa de éxito por encima del 70%. Usamos, por supuesto, unos stents totalmente cubiertos, lo más largo posibles. Y, como le digo, nuestra tasa de éxito está por encima del 70%, logrando el cierre de las fístulas. Hay una tendencia actual y hemos estado también entrando, digamos, en esa onda y es hacer la endosponge. O sea, inicialmente hacemos el bloqueo de la fístula y con el stent y eventualmente a futuro una posibilidad es, si hay una cavidad allí, hay una colección, meterse a través del defecto y dejar una esponja para una aspiración continua. Entonces, sí, exacto, o el endovac, la endosponge, el endovac es una opción que cada vez gana más terreno. Hay una publicación de hace un año y medio en la cual equiparan los resultados de ambas conductas, con resultados también del orden del 60-70%, pero obviamente el endovac tiene la situación de que usted tiene que estar cambiándolo por lo menos cada 3-4 días. Y es esto vale, o sea, es un stent que usted pone cada 2 o 3 o cada 3 o 4 días en términos de costos. Entonces, si eso se le da a usted un recambio durante un mes y pone 6-7, es como poner hacer 6-7 recambios, tranquilamente son 6-7 stents en el mes. Entonces, esa es una consideración que se debe tener en cuenta. Pero es una alternativa y, como le digo, sí, la hemos usado y ya si quiere yo le hago llegar la publicación que se da ya materializada. No sé, tenemos ya la autorización de, pues, el visto bueno de los diferentes revisores de la revista mexicana de gastroenterología, pero no sé cuándo se publique, pero como le digo, los resultados son buenos. Y me place mucho saludarlo, doctor. Estuve en su servicio ya hace unos años poniendo un stent con usted. Me da mucho placer saber que está por acá.
Rodrigo, hay una pregunta en esos casos, porque cuando usamos en fístulas en esófagos que no están dilatados, el problema es la migración del stent. ¿Qué Sí. usas tú para evitar la migración? Sí, Dependiendo digamos, de lo que la fístula, ¿no? digamos, Porque yo, doctor, por ejemplo, sí. Sí, cuéntame, ¿qué hace usted? A ver si no es lo que hago yo. no, le iba a comentar que en casos de gastrectomías totales que han hecho fístulas, lo que he hecho es colocar dos estén largos, estén y estén, de manera que los dos estén colocados uno dentro del otro, hacer Sí. una extensión muy larga y evita que claro. migre. Sí, Mientras que si deja un solo estén, tiende a migrar con mucha facilidad. Y si la estenosis es alta en el esófago, migra muy fácil. Entonces, yo lo que hago es de una manera muy rudimentaria y es atar al hilo del estén al lóbulo de la oreja del paciente para evitar que haya migración distal. Sí, también he visto que ponen clips. Yo ya esa etapa la superé. Esos clips no tienen la suficiente prevención. Y también tengo más largo, no menos de 12 centímetros cuando vamos a cubrir una fístula, no solamente para proteger pues, el orificio fistuloso con un esquema largo, sino para tener mayor coeficiente de fricción. Idealmente también se debe usar estén parcialmente cubiertos, dejarlos estén los extremos descubiertos para así lograr que se haga un anclaje más rápido y evitar la migración. La otra opción, como usted dice, es dejar una seda dental puede ser en el extremo del estén y sacarlo a través de la boca o de la nariz y dejarlo fijo a la oreja. Esa es la otra opción. He visto por ahí fijaciones también con las suturas endoscópicas. He visto fijaciones estén en posición gastrodenal. Ahí vi una publicación usando esta endosutura con fijación del estén. Un comentario también que te iba a preguntarte la opinión. Ahorita han sacado estudios comparando los estén gastroduodenales comparado con la anastomosis con los estén estos nuevos, y dicen que los estén gastroduodenales probablemente van a pasar a mejor vida. Sí. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Piensa que realmente estos estén nuevos, los Axius, van a acabar con los estén gastroduodenales? Sí, el Axius es el rey ahora, es la vedette en los stents. Realmente yo he tenido la oportunidad de usar unos pocos, desde muchos 6 casos he usado ese stent que ustedes vieron allí. Yo no hago ultrasonido, trabajo con una compañera que lo hace. Comentamos esta situación con gente del Instituto de Cancerología, pero tengo la sensación de que el diámetro es muy pequeño. Me parece que el diámetro que se logra con el Axius de 15 milímetros puede ser muy pequeño para lograr el drenaje de la... Pero sí conozco la publicación, doctor, donde equiparan los resultados del Axius con el stent gastroyeyunal ubicado apoyados con fluoroscopia. No sé, yo esperaría de pronto un poquito más, doctor. Muchas veces los ímpetus o estas corrientes iniciales se envalentonan mucho, pero nuestro máximo juez en todas nuestras conductas y todas nuestras actividades es el tiempo. Yo esperaría un poco más de publicaciones en ese sentido. Pero sí conozco la publicación a la que usted hace referencia, en el cual indican ya el descanse en paz al estén gastrodental. Yo todavía no lo... Y no todos los servicios cuentan con una facilita con el ultrasonido, entonces yo esperaría un poco. Y el costo del estén es muy alto, sobre los $5,000 o más. Sí, no, exacto, en nuestro país está también de ese orden, doctor. En ese orden está. Doc. Comparado con $800 o $1,000 que cuesta los estén
los convencionales. Así es. Incluso aquí son un poco más baratos que $1,000. Sí. José. Sí, yo quería hacer un comentario en relación al tema de lo de las fístulas, ¿no? Lo que hablaban del manejo de los stents en patología, en fugas y fístulas crónicas, ¿no? La verdad es que hay un par de trabajos de los grupos brasileños, uno del grupo Endovita, del doctor Greco y del doctor Galbao, y luego hay otro del doctor de Moura. Ellos, la recomendación en líneas generales de ellos, yo creo que es dejar los stents para fugas grandes. Y utilizan el endovac sin colocar stents. O sea, ellos colocan el endovac y hacen el recambio, pero no colocan stents, solo colocan el endovac y lo dejan. Es verdad que lo recambian cada 2 o 3 días, pero dejan el endovac y no colocan stent, ¿no? Lo que colocan es una sonda de alimentación distal. Y yo afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer la sutura endoscópica para evitar la migración, doctor, y debo decir que es una herramienta sumamente útil. En algunos casos que llevamos utilizando sutura endoscópica, yo le puedo decir que la tasa de migración de los fondos, por lo menos la personal, es bastante baja cuando se hace endosutura. Y es un método relativamente sencillo cuando se está familiarizado con el dispositivo y cuando se tiene acceso a él, ¿no? Que en este momento es lo más difícil, familiarizarse con el dispositivo y tener acceso. Y francamente, y lo quería felicitar personalmente porque es muy complicado armar una conferencia como esta con casos anecdóticos, con casos propios todos. Y sobre todo, no solamente es difícil por la casuística, sino es difícil decir, mire, yo aquí hice esto y no debía haberlo hecho, y yo no me debía haber tratado de pasar por dentro del stent y haber forzado un poco porque me llevé el stent para adentro. Bueno, se resuelve fácil, pero no debía haberlo hecho. No es fácil presentarlo en un foro de colegas, y yo lo quiero felicitar, doctor, porque la casuística que muestra es increíble. Y francamente, mi respeto. Sí, pero es que ya llevamos, desde el 98 estamos estando con esto. Entonces, siempre ha corrido mucha agua debajo del puente. Entonces, por eso, sí, siempre he sido muy ágil, pues, con todo lo que es grabar videos y llevar mis bases de datos. Una última cosa. Saber qué pasa con lo que hago. Y ya llega una edad en que uno ya pierde la pena, ¿sí me entiendes? Entonces ya uno supera eso. Seguramente 10, 15 años atrás no hubiera atrevido a hacer esto, pero ya a estas alturas de la vida, cuando a mí me migra un stent que tengo 100 y pico sin problemas, pues, ¿sí me entiendes? Sí, claro, por supuesto. Lo otro es, a mí sí me gusta el stent de Wilson Cook, el Evolution. A mí sí me gusta la pistola, porque no. me parece que depende poco, o sea, cuando uno tiene a alguien que está familiarizado como uno con la liberación del stent y que lo hace con mucho cuidado, entonces evidentemente uno está más tranquilo cuando la liberación es manual. Pero cuando la persona que tiene al lado no está tan familiarizada, que puede ser un residente, puede ser alguien que no está igual de familiarizado que uno con el stent, yo me siento más tranquilo sabiendo que no puede liberar de golpe el stent, porque a veces lo que sucede es que te liberan de golpe el stent y el stent y tú no tienes tiempo de traccionarlo ni de colocarlo. Y el tema de la liberación controlada por el stent, del stent Evolution de Wilson Cook, a mí me parece, yo aprendí con ese stent. Sí. Y me parece útil, sobre todo cuando uno se está familiarizando con los stents, ¿no? Sí, no, pero fíjate que el stent Evolution, por lo menos en nuestro medio, es de pronto el que menos circula en los diferentes sitios donde tiene una opción de poner un stent. O sea que tú te vas a familiarizar con un aparato que no va a ser de muy fácil forma invertida, pero es mover el cobertor del stent. Entonces, yo pienso que si uno, antes de hacer la liberación del stent, uno, en primer lugar, uno debe trabajar siempre con las mismas personas, idealmente, y es lo que yo te decía, que con un sí o un no, con una mirada, ya sepamos para dónde vamos.
Pues ahí está el gran éxito muy alto de la población que te acompaña en endoscopia, tú depurar y decantar una técnica. Aquí la clave es que uno trabajar con las mismas personas. Y si esa persona, pues, y yo pienso que lograr esa fineza para hacer la liberación del stent no es tan exigente. Entonces yo, por ejemplo, cuando llega una persona nueva, yo tengo un stent ahí y nos sentamos antes del procedimiento o con los mismos residentes. Yo, por ejemplo, cada que llega un residente y me acompaña un stent, yo dejo que sea inclusive el que me haga la liberación. Ellos son los que me acompañan. Y previamente lo practicamos. Entonces yo le digo qué movimientos debe hacer, cómo lo debe hacer. Y yo pienso que eso es muy cómodo. Realmente con la pistola se incrementan mucho los costos, por lo menos en los que duplica casi el valor del stent. Y yo creo que en nuestro medio, por ejemplo, hay una casa productora, no de nombrar pues los nombres comerciales, y yo creo que en buena medida la presencia de esa casa productora local es lo que ha mantenido un precio razonable. Porque si tú te fijas, los stents en los Estados Unidos son del orden de $2.500, $3.000 y pico de dólares, un stent esofágico. Y aquí no, pues lo podemos nosotros, ese mismo stent que en Estados Unidos vale $1.500, $3.000, o alrededor de $2.000, vi la última vez, aquí vale menos de $1.000. Entonces, los precios se han sostenido con eso. Un comentario adicional, si se me viene un comentario adicional, cuando hablaron de las guías, las guías que me gusta utilizar, pues son realmente muy buenas, son las AMPLATS. Sí, las AMPLATS que usan los intervencionistas son excelentes porque la punta es flexible y se desplaza muy bien. De acuerdo. Sí, no, esa es la preferida mía, lo mismo que la sábana. Esa es la que más frecuentemente utilizo. Correcto. José, una pregunta que le hacen al doctor desde el canal de YouTube. Doctora, ¿es solamente gusto? ¿Por qué le gustan más los stents cubiertos? Eso por ahí. Y en su charla, en uno de los videos, usó el colonoscopio para colocar una prótesis duodenal. Si nos pudiera comentar esto. Sí, para la liberación de los stents de uso endoscópico, entonces, como saben, hay dos stents. Hay un stent para uso por el canal de trabajo del endoscopio, que es un canal de 3.7, 3.8 milímetros, de acuerdo a la marca, y que por ahí se permite pasar. Entonces, ese stent, hay personas que lo liberan con el duodenoscopio. Yo me siento más cómodo usando el colonoscopio. Generalmente lo hago con el colonoscopio. Hay otro stent que es el stent, el stent peroral, que es que usted entra con el endoscopio, deja la guía avanzada. Es lo que hacemos con el esofágico. Generalmente el esofágico no utilizamos un stent endoscópico. Dejamos la guía avanzada, sacamos el endoscopio, metemos el stent sobre la guía y asistimos la liberación con el stent al lado, no a través del endoscopio. Entonces, cuando yo voy a usar un stent en posición duodenal, bien sea pilórica o más distal, yo entro con el colonoscopio como lo vieron ahí. Y a través del endoscopio, del canal del endoscopio, avanzo el stent y hago la liberación respectiva. Doctor, ¿no le gusta el endoscopio o no, de estar disponible, no preferiría un endoscopio terapéutico? Por supuesto, claro. Yo no en el Pablo Trumbo sí, sería el ideal, por supuesto, el endoscopio terapéutico. Sin duda. Lo de la preferencia de los stents cubiertos, doctor. Sí, yo prefiero el stent cubierto, pues todos sabemos las bondades del uno y el otro. El stent, ¿cierto? Pero sabemos que el stent descubierto, la opción de migrar es mucho menor, pero es un stent que se va a colonizar mucho más rápido por el tumor. Una de las situaciones que estamos viendo cada vez más, pacientes, sobre todo los pacientes oncológicos, tienen unas sobrevidas mucho más prolongadas. Inicialmente un paciente con un cáncer de páncreas metastásico, ese paciente tenía una de los 4 o 6 meses en el 60-80% de las veces, escasamente llegaban un año. Ahora yo he tenido pacientes con cáncer de páncreas sostenidos con quimioterapia y cuidados paliativos, a los cuales le he puesto un stent y que el stent se prolonga en el tiempo más de un año, y obviamente allí hay la fatiga del material y demás,
y por eso yo siempre prefiero los estén parcialmente cubiertos en cualquier ubicación, bien sea biliar, bien sea en general los enterales, prefiero los estén parcialmente cubiertos. Gracias, doctor. Bueno, yo no sé, José, yo creo que ya estamos en el tiempo y... Ya está bueno. No, es que no veo más preguntas, pero doctor, nuevamente muchísimas gracias. De verdad que quedamos muy complacidos. Lo que dijo el doctor Di Giorgio y inicialmente el comentario que le hice, de verdad, felicitaciones.